Palabra la asambleísta Ana Galán. Muchas gracias, señor presidente. Un atento saludo para todos mis colegas legisladores. Un saludo también para las personas que nos están acompañando a través de medios de comunicación. Estamos ya decidiendo sobre el final de este proceso de fiscalización acerca de la exministra Andrea Arrobo. Una ministra que fue designada por voluntad propia, nadie le obligó al señor presidente Daniel Noboa. Él creyó que era la persona más apta para estar al frente de esta cartera de Estado, siendo la primera mujer ocupando este espacio tan importante, sobre todo porque tiene que ser una cartera de Estado absolutamente técnica. Las alertas sobre el estiaje que se venía en este año vinieron desde el 2023 y ya había planificaciones de medidas alternativas para poder afrontar la crisis energética que se iba a presentar por causa de la falta de lluvias, que evidentemente no iba a permitir que las hidroeléctricas funcionen como correspondía. Sin embargo, la ministra Arrobo no continuó con esos procesos, los dio de baja, y eso ocasionó que no podamos contar con medidas alternativas, medidas que recién están llegando al país, como son las famosas termoeléctricas. Esas termoeléctricas que en países vecinos que también se encuentran con estiaje han permitido que esos países no tengan apagones masivos. Y bueno, no solamente la ministra Arrobo no hizo lo que correspondía, sino también, hay que decirlo, los ministros que le siguieron. Ministros que adivinen por quién fue designado, por el señor presidente. Un presidente que no ha sabido armar bien a su equipo de trabajo, un presidente que ni siquiera ha sabido escoger bien a sus candidatos a la Asamblea Nacional, poniéndoles escondidos a candidatos que tienen amigos en las cárceles de máxima seguridad del país. Eso es importante que también lo sepa el Ecuador, el gobierno antimafias con candidatos panas de las mafias. Y un gobierno que le pone una denuncia a la ministra Arrobo mencionando paralización de servicio público y traición a la patria. Y eso es muy grave y justamente eso fue lo que hizo que tanto el colega Tayano como el colega Moreno Félix y quien les está hablando presentemos con la firma de los legisladores este proceso de fiscalización y control político. Porque qué grave escuchar al secretario de Comunicación diciendo que habían vaciado las represas, que habían abierto las compuertas, que habían vaciado las represas, que eso era un sabotaje, que nunca les informaron de nada. Y oh sorpresa, durante el proceso de juicio político, incluso dentro de la Comisión de Fiscalización, se demuestra que si bien es cierto, no tuvo una buena función la ministra Arrobo, no cumplió con lo que tenía que haber hecho, también no es menos cierto que el gobierno siempre conoció de las alertas, y no solamente por parte de la ministra, porque aquí el colega legislador Castro decía que no, que si ella advirtía por chat de WhatsApp, entonces eso no cuenta, que la advertencia solo tiene que ser por DTS, porque si es por chat de WhatsApp no cuenta, ok. Pero también se vieron los videos donde altos funcionarios del actual gobierno se encontraban en juntas donde se estaba hablando de la crisis que iba a venir por la falta de lluvias. Entonces sí sabían, y parte de la denuncia que pone el exministro Félix Wong, en ese momento secretario de la administración, mencionaba que la exministra Arrobo había ocultado información y que como ella había ocultado información no se habían podido tomar las medidas. Y todos en este pleno de la Asamblea Nacional ya hemos visto, leído
las advertencias que la exministra le hizo no solamente al señor presidente de la República, sino también a otros ministros de Estado. Se lee el nombre, por ejemplo, de la exministra Sade Fritze, que ahora es candidata a la Asamblea, y se leen otros nombres más. Pero no solamente nos fijemos en las advertencias que emitió, las alertas que emitió la exministra, sino también démonos cuenta que las otras instituciones ya estaban enviando los informes técnicos de que venía el estiaje, que se tenía que hacer una rueda de prensa anunciándole al país que se tenían que bajar el consumo de energía. ¿Para qué? Para que el nivel del caudal no descienda a niveles críticos y no tengamos que tener apagones masivos. Se pedía técnicamente que se hagan razonamientos en sectores de baja incidencia para que sectores que necesitan para producir la energía no sean los afectados. Y esas decisiones no le autorizó el gobierno, el presidente no le autorizó a la ministra. Porque los ministros, si bien es cierto, en muchas ocasiones tienen decisiones autónomas, en muchas otras también tienen que consultarle a alguien que es el jefe de los ministros. ¿Saben quién es? Es el presidente de la República. No ahora, sino así es el funcionamiento del Estado, de la cosa pública. Y eso tampoco se le permitió. Y vivimos apagones y como Poncio Pilatos, para lavarse las manos, como chivo expiatorio, le presentan una denuncia por paralización de servicio público y traición a la patria, poniendo elementos como que la ministra habría ocultado información cuando no ocultó esa información al gobierno. Aunque sí ocultaron información, adivinen a quién, al país al que una y otra vez le siguen mintiendo. Al país donde un presidente salió y dijo que iban a reducirse los cortes de energía y no solo que no se redujeron, sino que aumentaron a 14 horas. Al país al que le dijeron que en diciembre se acababan los apagones. Estamos en diciembre y seguimos con apagones. Al país donde le dijeron que el 20 de diciembre se iban a acabar los apagones y es ese mismo país que tiene que ver al sector productivo decir que el gobierno les ha dicho que van a tener 15 días seguidos de cortes de energía. Eso se traduce en pérdidas económicas, eso se traduce en desempleo, eso se traduce en complicaciones para poder cubrir sus obligaciones económicas. Aquí tengo a mi compañero, colega que le respeto, Jorgito Chamba. En su momento, tiene 2 minutos, compañera cuando no legisladora. se había alineado con el gobierno para ser candidato, él estaba alineado con el pueblo que estaba quebrando, estaba alineado con el pueblo al que se le estaban fundiendo sus electrodomésticos, incluso tomó todos esos electrodomésticos y llevó en camión, porque son cientos de familias que se han afectado por este tipo de cosas, a dejar en la gobernación. Ojalá, Jorgito, nuevamente podamos contar con usted del lado del pueblo, porque ese siempre será el lado correcto. Y yo le pido a toda esta Asamblea Nacional que la resolución de este juicio político lo que diga sea la verdad, porque todo proceso de control político también tiene que ser jurídico, pero sobre todo tiene que poner lo cierto. Que sí hubo incumplimiento de funciones, sí, pero tampoco le vamos a dar la razón al gobierno mentiroso que dijo que nunca supo, porque siempre supieron y no autorizaron las acciones necesarias para evitar que estemos en esta situación. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, Muchas legisladora. gracias, colegas legisladores.